Bueno, José, Felipe, un gusto, Nelson por acá de Radio ADN. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Eh, Partir felicitándolos por todo este proceso y lo que se viene con la producción de Millonario. Y como dicen por ahí, partir por el principio. ¿Cómo llegan a rescatar esta historia de Javier Zapata? ¿Y por qué dicen como una historia en torno a un cartón del Quino tiene que ser contada para la masividad? Bueno, la historia partió el año 2018. Nosotros, como todos los chilenos, la vimos por la televisión. Y fue una historia que constantemente a lo largo de algunos años volvía a revivir en las noticias y toda la gente se volcaba a ella. Pero no fue hasta el año 2022 que dijimos, bueno, vamos a buscar esta historia porque algo hay acá. O sea, que vuelva a revivir tanto es por algo. Y ahí partimos como nuestra propia investigación para encontrar a este personaje, que era Javier, que nos costó algunos meses llegar a él. De hecho, en hemos contado que parte de algunos periodistas se rumoreaba que él ya estaba viviendo en Costa Rica dándose la gran vida. Pero bueno, nada de eso era verdad y ahí decidimos ir a buscarlo, lo encontramos y ahí nos topamos con una historia que iba mucho más allá de la historia del boleto de lotería. Conocimos a la familia Javier, a los amigos, conocimos también como lo que hacen ellos, o sea, es una familia muy trabajadora, muy humilde, pero también donde hay temas de apuestas, carrera a la chilena, hay un mundo muy rico por retratar y eso fue lo que nos cautivó, que en el fondo esta historia iba mucho más allá del boleto de lotería. Y en ese sentido, como teniendo en cuenta esta historia, porque la historia es súper cinematográfica, y antes de como entrar en lleno como en el detrás de la investigación, ¿por qué hacerlo a través de un documental, entendiendo que se ha hecho en otro tipo de producciones audiovisuales? Se ha tocado el tema como de la suerte, voy a llamarlo así, de una forma más cinematográfica, como desde la ficción. ¿Por qué elegir hacerlo netamente como un documental? O sea que nosotros, en el fondo, eh, es lo que hacemos, somos documentalistas y venimos haciendo este tipo hemos hecho anteriormente micro documentales hace varios años, y este es nuestro primer largometraje documental. Entonces es como algo natural que nos nace hacer documentales, retratar a las mismas personas, investigar la realidad y tratar de sacarle el jugo completamente a las historias, pero darle un toque cinematográfico. O sea, como nos gusta esa mezcla, sentimos que agarra como otro nivel la historia también, eh, se vuelve, se vuelve más impactante, más importante, como lo que viven ellos. Y en el fondo es un estilo que hemos venido trabajando y queríamos seguir por esa línea. ¿Y cómo fue, entendiendo lo que nos contaba Felipe en un inicio, como de que al fin y al cabo conocieron esta historia al mismo tiempo que todo el resto, a través de la televisión y todo, pero ¿en qué momento ustedes, como al ver esta historia o al tener el recuerdo de esta historia, qué cosas les dijo? Sí, Millonario es una historia universal en el sentido de que puede ser contada de forma audiovisual y tiene que ser contada. ¿Qué fue lo que les dijo a ustedes como de esta historia como bien grandilocuente que es, sí, efectivamente era algo llevarlo a algo audiovisual? O sea, cuando nosotros fuimos la primera vez a conocerlos, íbamos sin saber si lo íbamos a hacer o no. En el fondo íbamos a descubrir un poco. Y lo que nos llamó la atención como para decidir también era un poco dos cosas. Era que Javier Zapata finalmente, aparte de estar como luchando como por su premio, él estaba luchando también porque se sepa la verdad, en el fondo, porque se sepa que él no era un mentiroso, porque ya estaba manchado en el fondo. Quería limpiarse en el fondo, y quería casi que gritar a todo el mundo que él era un hombre honesto. Eso como que internamente en su personaje nos llamó mucho la atención. ¿No? Dijimos acá hay como algo,
mucho más fuerte que solo ir en búsqueda del dinero. También otra cosa que nos pareció muy, muy bueno, entrevistando ya a mucha gente, hablando, que sentimos que las desgracias, como esto de perder un premio o que se te muera un familiar, las desgracias, con el tiempo ellos las cuentan con gracia. O sea, se ríen un poco, toman de forma positiva las cosas y eso es muy chileno, muy de campo, tirar la talla sobre algo que pasó. Y ese tono nos parecía como, nos hacía reír, nos atraía en el fondo, como, miren estas personas cómo hablan, cómo cuentan. Había todo un tema que queríamos retratarlo también como de forma cinematográfica y nos fue como cautivando de a poco. Quizá es como un poco repetitiva la pregunta en sí, pero yo encuentro que es como fundamental preguntarle a los realizadores, sobre todo ustedes que son documentalistas, ¿cómo se llega a esa profundidad y esa confianza de poder meter la cámara? Porque durante toda la película, si bien se siente esto que hablábamos de que es un poco cinematográfico el toque del documental, se llega a un nivel de confianza con todos los personajes, que si bien son personas reales, digamos personajes de la película, hay conversaciones súper serias, se habla el tema de la adicción a los juegos de azar o las carreras de caballo en este caso, se habla el tema de cómo eh, las confianzas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se logra para ustedes como realizadores lograr una confianza tanto de Javier y su familia y su entorno más cercano para poder revivir y recrear esta historia? Sí, yo creo que es un trabajo, o sea, que requiere mucho tiempo. Nosotros nos demoramos más o menos 3 años, un poquito más, en hacer este documental. Y las primeras veces fuimos sin cámara. O sea, fue ir a conocernos. En el fondo, desde la primera instancia también, es que el valor en todo esto también está en ellos, que nos abrieron las puertas, pero como pasa mucho en la gente de campo, son muy acogedores. Ellos, la primera vez que sin conocernos, fuimos y nos están esperando con un asado, con las puertas abiertas, comimos juntos. Entonces también es como que, claro, nosotros vamos un poco a pedir permiso y todo, pero fueron ellos quienes nos abrieron las puertas. Y esa relación de confianza se fue formando y ahí yo creo que está la clave también para poder ir metiendo la cámara Claro. a poco, ir pidiéndoles que recreen ciertas cosas de su vida. Eh, eso. Y, por ejemplo, en temas prácticos, sí, partimos sin cámara. A los meses ya íbamos nosotros con cámara. A los meses después ya íbamos con Un equipo. sonidista, un director de fotos. Como que el equipo se fue agrandando de a poco y los fueron conociendo. O sea, nosotros igual nos encargamos con nuestras productoras ejecutivas, que son parte fundamental de esto, que es Ainara Aparici y Daniela Valenzuela. Fuimos eligiendo un crew que ojalá tuviera relación con el campo, que hayan nacido allá, que no griten en el set, que sean respetuosos, y eso se logró, y hasta el momento en que ya al año y medio llegamos con un grupo de 20 personas a grabar. Éramos eh, un crew como si fuera una ficción, pero todos súper respetuosos, o sea, saludando, comiendo todos juntos, almorzando. Entonces fue de a poco y ellos se fueron familiarizando con las cámaras y siempre esa confianza entre la familia, los amigos y nosotros existió. Incluso había momentos, por ejemplo, en los rodajes, yo me acuerdo un momento en que había que hacer una escena y el personaje principal me dice, oye, acompáñame un segundo, por favor, que me están pidiendo que los ayude con una mudanza el vecino. Entonces fui yo con él. En la mitad del rodaje. En la mitad del rodaje, y me vi, de repente en un momento yo estaba con cajas, ayudando a una mudanza, mientras todos como que desarmaban el camión y todo el cuento. Pero claro, había que estar ahí nomás Había y que ser todo, parte de claro, ello. había que ser parte y luego volver y grabar. Entonces surgían esos momentos que son divertidos también. Y claro, entendiendo esto que la columna vertebral de la historia de Millonario es el Kino y toda esta historia en torno al boleto y si efectivamente es verdad y el peritaje, etcétera,
como que hay varios protagonistas, y siento que, como hablan ustedes, como la vida de campo, la vida rural de Chile está súper presente en toda como la narración, y en eso, ¿cómo fue para ustedes trabajar dentro de ese contexto y sabiendo que estaban también levantando la película en torno a esa vida? Sí, yo creo que, o sea, para nosotros fue como súper enriquecedor, porque en el fondo todo lo que íbamos viendo era como un mundo que tenía como mucha riqueza audiovisual y que además muy pocas veces ha estado retratado en el cine también. Y en el fondo eso, para nosotros como que casi que estábamos queriendo grabar todo lo que sucedía en todas partes. Eh, nada, pero eso nos ayudó mucho a que la película tuviera su propio tono, como decía el José, su propio arte, como que fue muy rico para la construcción del proyecto. Sí, o sea, y en el fondo es que uno viviendo en la ciudad, en verdad es como distinto a todo el resto de Chile. Eh, acá es súper distinto, o sea, acá la cosa es más apurado, uno piensa distinto, entonces ir a este lugar en donde la mayoría de los chilenos son así, que o trabajan de la tierra, o tienen que estar constantemente quizás haciendo sus arreglos de casa, eh, trabajando con animales, con la religión súper presente. Es como un cable a tierra y decir, por un momento, como vivir lo que viven ellos. Entonces, de verdad, son experiencias como enriquecedoras también para uno como de vida, poder estar con ellos y aprender de ellos. Y dentro de este camino, porque al fin y al cabo el documental lo que hace es que ustedes establezcan conversaciones con un amplio gama de testigos, aquí se ve al menos en la película, porque no solo el núcleo familiar directo, sino el amigo, el jefe o la relación directa como del jefe, digamos, las mismas personas que atienden la tienda, de esta historia narrativa, como de todos estos como inputs que digamos de la historia, ¿qué fue lo que más les sorprendió en el camino? Eh, Buena pregunta. ¿Qué fue lo que más nos sorprendió? sí, difícil igual, habría que pensarla más rato, pero, Sí. o sea, por ejemplo, algo que no sé si la palabra es sorprender o no, pero como eh, que nos sorprendió, sí, en un momento que nosotros cuando partimos la película pensamos que íbamos a tener un final judicial, ¿ya? Como no sé, se veía como cercano, incluso en algunos momentos nos apurábamos porque decíamos, algo va a pasar, tenemos que grabar, pero después fuimos entendiendo que en verdad la justicia chilena es demasiado lenta y en algunas zonas es más lenta. Y entre medio estaba la pandemia, entonces se alargó, se alargó, se alargó y en un minuto dijimos, ya, no podemos estar grabando 15 años, quizás cuánto se demora esto, porque ya va para los 8 7. Sí. Y ahí decidimos como aprovechar esto y hacer un final eh, como familiar, un final Emocional. emocional, un final que tenga que ver con ellos y aprovechar también que quedara este final abierto, porque sentíamos que también podía ser algo bueno para el documental y para la historia que esto siguiera después, en el fondo. Eh, y que la gente pudiera opinar, quizás alguna se puede influenciar de un lado o del otro, entonces nos pareció como súper bueno y decidimos irnos por ese lado. Y entendiendo que, claro, no, que hay diferentes, como hablamos, diferentes historias, eh, ¿qué fue lo más difícil de contar? Porque hay varias aristas de la misma, del mismo caso, llamémoslo así si lo llevamos a lo judicial. ¿Qué fue lo más difícil de contar o de reconstruir en todo esto? Porque son varias piezas de un mismo puzzle. Sí, o sea, algo que fue súper difícil fue como encajar todas estas piezas como judiciales, porque son muchas, o sea, hay muchas que quedaron fuera, habían muchas opiniones,
Entonces tratar de como hilar esta historia para que sea entretenida y no sea como agobiante para nosotros y para el espectador, fue un desafío súper grande, que partió en la investigación, pero también siguió en el montaje. Porque queríamos que fuera una película de investigación en el fondo, pero con el tono chileno, o sea, con gracia, con tallas, no que fuera algo tan serio. Y ese equilibrio nos tuvo hartas horas sin dormir. Y ya para como empezar a decantar y ir cerrando, para ustedes, para los hermanos Isla, ¿qué es la suerte? Eh, yo, la verdad es que me quedo con un poco la enseñanza de nuestro personaje, pero no es por querer hacer una cita, pero es lo que opino también. Creo que al final las cosas, no, yo no creo en la suerte ni el destino ni en la religión, que un poco los temas que se tocan ahí. Que cada persona tiene su creencia, pero yo creo que al final uno decide y si uno es perseverante con algo, le puede ganar a todo eso o doblarle la mano a todo eso. Eso es lo que creo. Que al final cada uno se construye su historia. Para Felipe, Em, yo creo que, o sea, es algo que igual habíamos hablado antes, un poco con lo de nuestro personaje que es Javier, pero efectivamente yo creo que la perseverancia, el esfuerzo y en el fondo luchar por algo en que uno realmente crea, da lo mismo si es algo que tiene que ver con la religión, con el destino. Yo creo que el luchar por algo, el trabajar día a día, es como un poco lo que va a superar todo, si es la suerte, el azar, el destino. Por ahí va el tema. y antes de concluir, ¿qué se siente que este gran proyecto trene en torno a un festival que cada vez toma más relevancia como es Sanfic y que llega a una plataforma, llega de mano de Netflix? ¿Qué se siente para ustedes como también como artistas al fin y al cabo que han dedicado su vida a generar proyectos audiovisuales? Nosotros estamos, o sea, infinitamente agradecidos de la oportunidad que nos brindó Netflix, que nos brindó Sanfic y al mismo tiempo Corfo, con los incentivos que han hecho que esto sea posible, porque, o sea, de partida es nuestra ópera prima, nosotros no teníamos mucho más que mostrar antes, entonces la potencia que hubo fue en la historia y en creer en nosotros, en cómo le dimos la vuelta, y que todos estos astros, por así decirlo, se hayan conjugado, ha sido realmente algo como súper valorable para nosotros y creo que también para las regiones. Es algo que también hemos comentado mucho, que se hagan estos proyectos en regiones. Es súper importante fomentar la industria creativa y es lo que hoy en día se está haciendo de manera interna con Corfo, pero también con inversionistas extranjeros como Netflix. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que ahí tuvimos suerte. Bueno, chicos, para despedirme, ¿qué le podrían decir a la gente? Sé que es difícil resumir más de una hora de película, pero en pocas palabras, ¿qué va a encontrar la gente que va a ver Millonario desde el 28 de agosto en Netflix? No, o sea, todos invitadísimos a ver Millonario y en el fondo van a encontrar van a encontrar suspenso, van a encontrar drama, van a encontrar humor chileno, van a encontrar en el fondo una película como de investigación, pero a la chilena, con nivel cinematográfico súper bueno. A la gente, hay personas que le tienen miedo a los documentales, dicen, no, me latan los documentales, ya. Vean este documental y después hablamos. Entonces, todos invitados y en el fondo apoyen el cine chileno, si apoyan también
esta película van a estar apoyando a todos los que vienen después, porque somos un país chico, entonces que ya Netflix le dé la oportunidad a productoras como nosotros también. La idea es que siga pasando con otras productoras y en el fondo, si todos tiramos para ese lado, nos va a ir bien. Y también algo bueno es que a la región, a Los Ángeles también le va a servir mucho, que allá también se sigan haciendo cosas, que se conozca el campo chileno, es una muy buena locación, hay de todo, hay hoteles para recibir crew, para grabar, hay profesionales para hacer, hay escuelas de cine, entonces también esa es la invitación, no solo a verla, sino que a apoyar todo esto. José Felipe, muchas gracias por su tiempo con ADN. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Nelson, un gusto.